Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marco, el profesor Marco, y me interesa hablarles sobre temas sobre el cual es mi especialidad. El arte, la educación por el arte, la sociología atada al arte, porque me parece temas interesantes en este contexto cultural del cual vivimos. Yo llevo una maestría de cual saco muchas enseñanzas. Una de ellas es, gracias al doctor Pantigoso, quien dirigió esta maestría, muchos postulados yo lo he asumido como correctos y sobre el cual trabajo ya mi carrera. Por ejemplo, hay una frase muy interesante que plantea en su libro editado en 1990. Habla: la presencia del arte en la educación deviene más bien y naturalmente por el hecho de ser una manera de aprender, en una pedagogía para formar integralmente al hombre, una visión holística del doctor Pantigoso, tomando en cuenta que el objeto artístico no es solamente estético, sino que está ligado a la realidad humana y social por un conjunto complejo de vínculos. Esas materias, esos temas son los que vamos a desarrollar en una serie de conversaciones, de temas y exposiciones al cual voy a vertir sobre ustedes para que sea motivo de diálogo y posiblemente de confrontación, porque el arte, como sostiene el doctor Pantigoso, el cual suscribo, es absolutamente subjetivo. El arte es holístico, pero es absolutamente inclusive ambiguo, el cual puede prestarse a diferentes manifestaciones o enfoques. Muy bien, antes de continuar, si te gustan estos contenidos de educación por el arte, la sociología, son mis carreras, yo te pido que primero te suscribas a mi canal, dame un like y comparte este video. Bueno, ahora este tema es una especie de introducción que estoy haciendo para teorizar sobre un tema que aparentemente parece muy abstracto, porque el arte en sí es abstracto y también es concreto y también es holístico y también está individualizado. Pero el propósito de estos temas es cómo a través de este lenguaje, de los diferentes lenguajes artísticos del arte, uno puede realmente mejorar como ser humano. Y eso es lo principal objetivo de este tipo de charlas. Cómo yo a través del arte me voy educando, voy a culturizar. Y este enfoque que abarca muchos contenidos, aparentemente, vuelvo a repetir, muy abstracto, al fin y al cabo va para que la persona sea cada vez más humana, más sensible, que tenga mejor percepción de la vida y mejor comunicación. Voy a continuar con esta charla que quiero empezar de primera instancia con los diferentes lenguajes artísticos. Mucho hemos hablado que hay diferentes lenguajes artísticos y que inclusive existen diferentes clasificaciones. Vamos a ver que algunos hablan de bellas artes. Inclusive en educación, en el sistema educativo ha tenido muchos títulos y cambiaba de acuerdo a los gobiernos y cambiaba de acuerdo a los ministros. Yo recuerdo que cuando estudiaba en colegio se llamaba, independientemente, artes plásticas, se llamaba dibujo. Después escuché hablar que se llamaba educación artística, se cambió por arte solamente, después cambió por el cual yo suscribo, educación por el arte, y en la actualidad se llama arte y cultura. Vamos a ver qué cambiará en un próximo momento, vamos a ver. Porque yo también sostengo de que el arte es bastante, evoluciona con el tiempo, no se suscribe en un tiempo y un espacio, sino que va teorizando, va profundizándose y van viéndose nuevas formas de expresarse, y por ende esa nueva forma de expresarse tiene que utilizarse, ¿no? Vamos a continuar referente a los artes que yo suscribo como arte per se y los artes que de una u otra manera son actividades del ser humano que tienen el valor agregado del arte. Me explico. Yo sostengo que existen, contraviniendo a un gran estudioso del arte, Vecchiotto Caluto, italiano. Él suscribe que existen 7 artes, pero empieza con la arquitectura, la pintura, la escultura, la literatura, la música, el teatro y el cine. Por ejemplo, él obvia la danza en su trabajo sobre estudio de las características del arte. Yo suscribo de que la literatura no es un arte. Miren lo que estoy haciendo, posiblemente algo bastante atrevido, que la literatura no es un arte, que es una expresión que genera mucho la actividad intelectual, más no logra una serie de características que debe contener el arte, que lo voy a desarrollar un poco después, ahora que trate individualmente cada una de estas expresiones. En este orden que yo he manifestado, que se lo manifiesto a mis alumnos, yo les explico a priori de que esta es una reflexión absolutamente personal, después de muchos años de estudiar esta materia, el lenguaje artístico y la cultura, y llego a esa conclusión.
Sostengo que el primer arte es la pintura, segundo la escultura, tercero la arquitectura, música, danza, teatro y cine. Pero profesor, ¿y la poesía? Yo sostengo que la poesía es la madre de todas las artes, la madre de todas las artes. La palabra, dice la Biblia, al principio fue el verbo, la palabra. Y si esa palabra tiene un contenido sonoro, acústico, melódico, se vuelve una poesía. Por eso le concedí justo poesía, el género de la poesía como un género femenino. Y considero yo que el teatro es el padre de todas las artes. Mire, ya ahí hasta existe una familia, ¿no? Y hay un montón de críos que podría ser, vamos a jugar un poco, como no repetir, que el arte es bastante holístico, bastante ambiguo, en el cual uno puede teorizar para comprender mejor este tipo de temas, ¿no? Yo sostengo que la pintura es el primer arte, que es el arte del color. No necesariamente uno tiene que ser académico para hacer pintura. Una buena pintura, una pintura bastante agradable a la vista, donde disfruta el sentido de la vista. Por eso resumo, la pintura es el arte del color. Quien sepa combinar colores con unas características atractivas que produzca placer estético está haciendo pintura. Puede ser un académico, puede ser un folclórico o puede ser uno que haga pintura popular. Eso lo vamos a tratar en otro tema. La escultura es el arte del espacio. Yo tengo acá un espacio vacío. ¿Cómo lo puedo llenar este espacio vacío y que sea atractivo, que produzca placer estético, un placer de belleza a quien sea el admirador del arte? Pues este espacio lo puedo llenar yo de piedra, lo puedo llenar de fierro, lo puedo llenar de arena, lo puedo llenar de cualquier material. Y si este espacio, por eso es el arte del espacio, le es atractivo a usted, le parece placentero observarlo, se vuelve una escultura. Quiere decir que este arte que yo lleno, sea académico, sea popular, sea folclórico, me produce usted como observador un placer estético, es una expresión artística. Puede ser que no le guste, si eso no es un arte, porque es una forma bastante extraña, pues así es subjetivo ese arte. La arquitectura es igualita, es el arte del espacio monumental. Yo tengo un edificio en el cual yo puedo hacerle no solamente que sea funcional, que lo hace el ingeniero, sino que sea atractivo a mi vista, que sea placentero mirarlo, que sea placentero vivir en él, o disfrutar de una estructura en la cual me sirva, pero a la vez me produce un placer estético sobre la arquitectura. El arte del espacio monumental. La música es el arte del sonido. Puede ser que usted no sea músico, no haya estudiado en ninguna universidad o academia de música, pero tiene un don, una facilidad para mezclar sonidos, y esos sonidos se vuelven agradables al oído. De repente va usted con su grabadora y graba los sonidos de algunos animales, del movimiento de las aves, o de repente el sonido de un bosque que produce el movimiento de sus hojas de los árboles. Eso usted lo mezcla, lo produce, y al final produce un oído placentero que a veces se utiliza mucho en la música, como música incidental, en las obras de teatro o en el cine. ¿Es usted músico? No, pero supo usted mezclar, supo usted hacer del sonido un placer estético agradable al oído, para que disfrute o no lo disfrute, porque una persona dirá, pues eso me parece que no es música, es solamente ruidos. Otros dirán, ¿qué misterio le encontraré? Absolutamente se vuelve subjetiva. La música, la danza, el arte del movimiento. Yo no necesariamente puedo tener música para moverme, pero si ese movimiento es plástico, es estético, usted le produce un goce y lo admira, se vuelve un arte. Puede ser usted un académico, vuelvo a repetir, un folclórico o un movimiento popular, pero el hecho mismo de continuar ese movimiento que le produce a usted placer, se vuelve danza. El teatro yo sostengo en estos trabajos de que el arte del teatro es el arte de la vida misma, por supuesto, un corte de la vida misma, el cual tiene algún atractivo de características, lo que tiene el teatro. Primero, la presentación de los personajes, la situación, el contexto, el conflicto y el desenlace. Una parte de su vida, o de la mía, o de la cualquier tercera persona, tiene ese atractivo, el cual usted viene, caray, esta historia es interesante para teatralizarla. Viene, lo monta en un escenario, cumple con los requisitos, digamos, escénicos, puedo dar la espalda al público, impostar la voz, una parte de la teatralidad que da la técnica del teatro, que puede ser adquirida espontáneamente o puede ser adquirida académicamente. Esa expresión artística se vuelve teatro. Esa historia lo puede usted montar en un escenario y se vuelve teatro. Y el cine, que es lo mismo, solamente en un celuloide. ¿Cuál es la facilidad y la diferencia del teatro y el cine? En que el director del teatro a usted le abre esa alternativa. Usted puede mirar esta escena, la contraescena, el primer personaje, el segundo personaje, o ver simplemente el escenario. Mientras que el cine, el director
lo está dirigiendo usted en su mirada a la parte más interesante que le quiero resaltar, ¿no? Bueno, estos chicos, estimados amigos, en referencia a las 7 artes, que yo lo planteo en mi curso de educación por el arte. ¿Por qué? Para concluir esta parte, que después me gustaría desarrollar y profundizarlo, ¿por qué considero que la literatura no es un arte? Como dije en un principio, la poesía sí es la madre de todas las artes. Perdón, profesor, pero la poesía pertenece a la literatura como un género, por supuesto. Porque también se teoriza de que el teatro, escuche, es un género de la literatura. Yo me he puesto a pensar. Yo recuerdo a mi profesor de literatura y nunca me he escuchado decir que yo soy artista. Yo he escuchado a mi profesor de pintura y era artista egresado de la Escuela de Bellas Artes. Escuchaba a mi profesor de música y era que había estudiado música. Pero a mi profesor de literatura no le escuchaba decir que era artista. Y los ejemplos más concretos que le he visto yo en este tema es, por ejemplo, los máximos galardones que tenemos así a primera vista y al primer pensamiento. Los galardones, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa. Él no se presentaba como artista, sí crítico de arte, porque había desarrollado toda una técnica, todo un aprendizaje que podría discernir qué cosa es una obra de arte y qué sí, qué no. Él se presentaba como un crítico de arte, como un literato, periodista, cronista, ligado a la literatura, a la novela. De igual manera, otro insigne de nuestra literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez. Entonces, me daba a mí a una reflexión. Acá en el Perú existía la Asociación Nacional de Escritores y Artistas, ANEA. Él concluía muchos literatos de Porendas, lo dirigía Magda Portal, al cual tuve el gusto de conocer, extraordinaria poeta y literata. Pero decía yo, Asociación Nacional de Escritores y Artistas. Pero si el escritor, el novelista es artista, ¿por qué separarlo? Entonces acá yo llegaba a la conclusión de que si el escritor se considera una persona intelectual, culturalmente muy desarrollada, mas no se consideraba artista, que es el tema que me gustaría profundizar en otro momento. Por otro lado, ya un poco para cerrar este capítulo, en referencia a la literatura, pero la poesía, que es un género de las letras, sí se considera un arte. Lo considero un arte y se considera un arte. ¿Por qué? Porque trabaja los sentidos. Porque la poesía, yo no lo puedo leer como una novela o como una prosa, o como leer Don Quijote de la Mancha, o como leer Cien años de soledad. Cien años de soledad yo lo puedo leer rápidamente por prosa de casa y en un momento puedo parar y voy a leer, voy a tomar un vaso de agua y puedo regresar y continúo con la historia con absolutamente entendiendo la coherencia de la historia. La poesía no. La poesía tiene musicalidad. La poesía yo no puedo parar. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo puedo leer esta poesía. Hay golpes en la vida tan fuertes y no sé, golpes como el hondo de Dios. Yo tengo que leerlo con musicalidad, con ritmo. ¿Para qué? Para que mi oído disfrute del mensaje. De ahí el agregado. Que para una poesía yo no puedo detenerme en la mitad para después continuar. Bueno, voy a tomar un vasito de agua, voy a comer algo y voy a continuar la poesía. No tengo que leerla en completa para sentir realmente el mensaje, el sentimiento, la carga artística que ha dado el artista, el poeta en este caso, a la obra. Bueno, este tema me parece muy interesante que lo desarrollemos en otro momento. Muchísimas gracias por pertenecer y bueno, no se olviden pues para que me sigan viendo, darle un contenido, darle un like a esta conversación, a estas charlas y suscribirse pues a este canal del profesor Marco, ¿ya? Muchísimas gracias.